Esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 1 de noviembre del 2010, cuyo título es La advertencia del imán al-Mahdi a Platón, quien llama al sectarismo en la religión y a la división de los creyentes. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que la paz de Dios y sus bendiciones sean con mi abuelo ancestro Mohammed, el mensajero de Dios, así con todos los mensajeros de Dios y todos los musulmanes sometidos a Dios el Señor de los mundos. En cuanto a después, oh Platón, teme a Dios, tú que llamas a los musulmanes a tu doctrina chiita y pensáis que tenéis base, mientras que la verdad es que no tenéis ninguna base. Así que no insultes a la secta de la Sunna Ahlu As-Sunnah wal Jama'a. Que tu ejemplo es como el de un ciego que insulta a otro ciego. Luego le dice, oh ciego, a pesar de que tiene los ojos ciegos como él. Es así como sois todos vosotros también. El ejemplo de los chiitas y sunitas es como el ejemplo de los judíos y los cristianos. Y Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 113. Pero Platón, la verdad es que todos no tienen fundamento, ya que no se basan en nada, ya sean judíos o cristianos. ¿Y sabes por qué no tienen ninguna base? Y eso es porque no se atienen a las leyes de Dios en el libro de la Torá, ni tampoco a las leyes en el libro del Evangelio, sino que tienen a la Torá y al Evangelio abandonados y no reflexionan en sus versículos, ni tampoco los contemplan, y eso antes de que fueran distorsionados, por lo que entonces seguían siendo la prueba de Dios en contra de ellos, si no llegan a atenerse a sus leyes y si no las establecen. Hasta entonces no estarán basados en nada. Y por eso Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 68. Asimismo pasa con los chiitas, los suníes y todas las sectas islámicas que siguieron los pasos de los judíos y los cristianos y dividieron su religión en sectas. Y cada partido, secta de entre ellos, se contenta con lo que sigue, mientras que todos no tienen base alguna hasta que se atengan a las leyes de Dios en el libro de Dios, el gran Corán, al que han abandonado mientras se profundizan en otros libros como Bihar al-Anwar o los libros del Al-Bukhari y Muslim, por lo que se aferraron a ellos sin importar cuánto contradicen y van en contra con el decreto libro de Dios, el gran Corán, de manera que todos dicen, nadie conoce su interpretación excepto Dios.
No importa cuán claro sea el versículo unívoco, su significado aparente es tan claro como su significado interior. Os dirán que el Corán tiene múltiples facetas porque no quieren adherirse a nada excepto al libro de Bihar al-Anwar, como hacen los chiitas, o el libro de Al-Bukhari y Muslim, como lo hacen la secta de los sunitas. Pero cuando se encuentran con algún versículo que coincide con lo que ellos tienen, pronto lo encontrarás diciendo: Dios Todopoderoso dijo. Pero cuando se les habla de algún versículo que contradice lo que tienen, entonces se apartan de él, como si no lo hubieran oído nunca. Y eso, su ejemplo es como el ejemplo de los judíos y los cristianos, que creen en algunos versículos del libro de Dios, mientras que se alejan de otros. Así que teme a Dios, Platón, y no permitiremos que insultes a los sunitas en nuestra página web, ni tampoco te vamos a permitir llamar a los musulmanes al pluralismo sectario e invitarlos a su doctrina chiita. ¿No saben que yo, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, declaro mi absoluta incredulidad en el pluralismo sectario dentro de la verdadera religión islámica? Yo solo tengo. Dios Todopoderoso dijo, y dijo su mensajero, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su pura familia. De manera que invito a los humanos hacia su Señor, basándose en la visión de un conocimiento procedente de Él, el Todopoderoso, que es el libro de Dios protegido de la distorsión y la verdadera sunna de su mensajero Mohammed. Y no digo, soy chiita, ni tampoco digo, soy sunita, más bien digo, soy uno de los musulmanes. ¿Acaso han encontrado palabras mejores que estas últimas? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, versículo 33. ¿Sabes el significado de las palabras de Dios? وقال إنني من المسلمين. Y dice, yo soy de los musulmanes. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, parte final del versículo 33. Es decir, que no le debe a un erudito musulmán que llama a la gente hacia el Islam y luego tenga que decir, soy chiita, ni tampoco decir, soy sunita. Más bien debe decir, soy de los musulmanes. Temed pues a Dios, oh comunidad de los que difieren en su religión, después que les hayan llegado pruebas claras procedente de su Señor. Así que siempre tienen que recordar las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 105. Entonces, ¿cómo queréis convencer a la gente de vuestra religión cuando vosotros mismos dividéis vuestra religión en sectas y partidos, y cada uno de vosotros considera al otro incrédulo, diciendo de que no se basa en nada? Por lo tanto,
¿Cómo queréis convencer a la gente a seguir el mensaje que vosotros mismos habéis abandonado? ¿O vosotros, a quien Dios encargó de transmitirlo a los mundos? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, In huwa illa dhikrun lil alamin, liman sha'a minkum an yastaqim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 81, versículos del 27 al 28. Así que temed a Dios y no dividan vuestra religión en sectas y respondan al llamado del esperado Imam al-Mahdi, Nasr Mohammed al-Yamani, para juzgar entre ustedes con la ley de Dios en todo aquello en lo que difieren, por lo que les voy a extraer las leyes de Dios que juzgarán entre ustedes desde el decreto de su libro, el Gran Corán. Y les soy de los veraces, y si no me encontráis dominándoos mediante la autoridad del conocimiento desde el decreto libro de Dios, el Gran Corán, entonces no soy el verdadero Imam al-Mahdi, y no le debe al verdadero Imam al-Mahdi, procedente de vuestro Señor, venir siguiendo vuestros deseos. No importa cuán grande sea esta secta de entre ustedes, ya que el criterio para conocer el camino de la verdad no está basado en la mayoría que siguen a dicha secta. Más bien, el verdadero criterio para conocer el camino de la verdad es la autoridad del conocimiento, y no es por la mayoría, oh gente de ciencias especulativas. ¿Cómo osáis decir esto mientras que Dios Todopoderoso dijo? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículos del 116 al 119. ¿O es que desconocéis el significado de las palabras de Dios Todopoderoso? إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, porque siguen solo conjeturas. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, parte del versículo 116. Y se refiere al conocimiento especulativo, que puede ser correcto o falso. Pero Dios les dio una fatua al respecto, diciendo que las especulaciones y las conjeturas carecen de valor ante la verdad, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 36. Por eso encuentran al Imam al-Mahdi anunciarles de antemano la victoria sobre vosotros en el diálogo. ¿Y saben por qué? Y eso se debe a que estoy muy seguro de la autoridad de mi conocimiento, de que es la verdad y que proviene de mi Señor. No hay mínima duda sobre ello. Y en eso consiste el secreto del dominio del Imam al-Mahdi sobre ustedes con la verdad. Pero desafortunadamente, los musulmanes de las sectas quieren un Imam al-Mahdi que venga como seguidor de sus caprichos especulativos y quieren
que sus eruditos sean los que van a elegirle de entre la gente y quieren que sean ellos sus jeques y maestros que se encargan de enseñarle la religión de Dios. Oh, glorificado sea el nombre de mi Señor. Y si sus eruditos fueran los maestros del imán al-Mahdi, entonces, ¿cómo podría juzgar entre ellos en todo aquello que difieren? ¿No será porque él tendrá más conocimiento que ellos? ¿Y cómo podría llegar a tener más conocimiento que ellos si fueran ellos quienes le enseñaron la aclaración del Corán? Lejos de eso está la verdad, muy lejos. Más bien, el verdadero maestro del imán al-Mahdi, procedente de vuestro Señor, es el compasivo, el misericordioso, el omnisciente, el sabio, mi Señor y el vuestro, mediante la inspiración de la comprensión, que no es el susurro de un demonio maldito. ¿O vosotros desviáis a la gente del camino recto de Dios? Así que tengan cuidado, y tú también, Platón, de llamar al sectarismo en la mesa del diálogo global. Más bien, la habíamos preparado para el diálogo y para invitar a la gente a seguir el recordatorio del libro de Dios, el Gran Corán. Y si te niegas y decides en cambio continuar insultando a las demás sectas, entonces, sin cometer en contra de ti ninguna injusticia, te arrancaremos de la mesa de diálogo como se arranca un árbol malicioso que fue arrancado de la tierra sin estabilidad. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el califa representante de Dios en la tierra, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.